La IUPAC es la sigla de un importante organismo, que traducido al español significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Una de sus funciones es la normalización de las reglas para formular y nombrar correctamente los compuestos químicos. A continuación, aparecen una serie de conceptos para nombrar los hidrocarburos alifáticos, es decir, aquellos que tienen estructura abierta. Solamente emplearemos las siguientes 12 raíces, que contienen la mayoría de los compuestos orgánicos importantes. Las raíces se denotan con el símbolo que aparece entre paréntesis. Las raíces indican el número de carbonos que tiene la cadena principal. El sistema hidrocarburo tiene un sistema básico y otro derivado. El sistema básico se describe a continuación. El sistema hidrocarburo derivado tiene las siguientes especificaciones. A continuación, se aprecian dos estructuras para nombrar un mismo compuesto. Observe que se trata de un hidrocarburo de cadena cerrada, con 6 carbonos, 2 radicales metil y un doble enlace. En la estructura de la izquierda aparecen los 6 carbonos, mientras que, a la derecha, esos mismos carbonos se asumen en los vértices del hexágono. Finalmente, el doble enlace tiene prioridad en la menor numeración de los radicales. Por esta regla, se numera en sentido contrario a las manecillas del reloj. De esta forma los radicales quedan en las posiciones 3 y 5. Si se hubiera hecho en el sentido de las manecillas del reloj, las posiciones de los radicales serían 4 y 6. A continuación se detalla la estructura aplicada al compuesto analizado. En el cuadro aparecen 8 funciones orgánicas en estricto orden de predominancia. Esto significa que el ácido predomina sobre el resto de funciones y, por ejemplo, el aldehído predomina sobre la cetona. En la tabla aparecen los grupos funcionales que corresponden a cada una de las funciones. Luego se ubican los sufijos que se escriben después del sistema hidrocarburo. Finalmente, aparecen los prefijos utilizados cuando hay 2 o más grupos funcionales en un compuesto. En este último caso, el prefijo se asigna a los grupos funcionales de menor predominancia. Las funciones orgánicas se nombran o formulan mediante la estructura Richos. El círculo con el punto en el centro es la posición del grupo funcional. Tenga presente que el orden de predominancia para las funciones es el siguiente: grupo funcional, doble enlace, triple enlace y radicales. La letra S representa el sufijo de la función. N sobre A, se lee no aplica.
Lo anterior significa que un compuesto puede carecer de uno o más elementos del Richos. Los ésteres se nombran o formula mediante la estructura Richos-Par. En el ejemplo se destaca que el grupo funcional C, O, que caracteriza la función éster, está en la mínima posición de la numeración, que corresponde a la cadena principal. Al nombrar el compuesto, se omite la letra O del sistema hidrocarburo butano, porque el sufijo ato empieza por vocal. Algunos autores prefieren pasar por alto esta recomendación y se leería entonces butanoato. Vamos a analizar muy completamente los siguientes ejercicios que aparecen en la tabla de abajo. Utilizaremos la estructura Richos, utilizada para la mayoría de los compuestos, exceptuando los hidrocarburos aromáticos y los ésteres. Ejemplo 1. Nos piden hallar la fórmula del 2-metil, 1,3-butadieno. El radical metil está en la posición 2. Las insaturaciones, en este caso, los dos dobles enlaces están en las posiciones 1-3. El sistema hidrocarburo es butadieno. El nombre corresponde al compuesto de la derecha. La numeración de la cadena principal es de izquierda a derecha, porque el radical metil queda ubicado con la menor numeración, que es 2. Intente hacer la numeración de derecha a izquierda y notará que el metil queda ubicado en la posición 3. Ejemplo 2. Vamos a nombrar la fórmula que aparece enseguida. Los radicales cloro y metil se nombran en estricto orden alfabético, ocupando las posiciones 2 y 3 respectivamente. El grupo funcional ácido orienta el sentido de la cadena, porque predomina sobre los demás accidentes de la misma. La insaturación correspondiente al doble enlace va después del carbono 3. El sistema hidrocarburo corresponde al buteno. La posición del grupo funcional es 1 y no hay necesidad de nombrarlo, se asume. El sufijo es oico. El nombre del compuesto es ácido 2-metil-3-clorobutenoico. Ejemplo 3. Nombremos el siguiente compuesto. Como aparecen dos grupos funcionales, predomina el aldehído sobre el alcohol. Este último se nombra como si fuera un radical, utilizando su prefijo hidroxi, acompañado del radical metil. La insaturación va después del carbono 2. El sistema hidrocarburo es buteno. La posición del grupo funcional es 1 y el sufijo es al, porque se trata de un aldehído. Juntando todas las partes, se escribe el nombre del compuesto que es 2-hidroxi, 3-metil, 2-butenal. Ejemplo 4. Formulemos el 3-cloro, 4-pentín, 2-ona. El radical cloro se ubica en la posición 3. La insaturación, o sea el triple enlace, aparece después del carbono 4. El sistema hidrocarburo es pentino. El grupo funcional cetona está en la posición 2. El sufijo ona indica que se trata de una cetona. La fórmula del compuesto aparece a la derecha del cuadro. Ejemplo 5.
Nombraremos el siguiente compuesto, donde se aplica toda la estructura Richos. Hay 3 radicales bromo en las posiciones 4, 5 y 6. La insaturación aparece después del carbono 2. Es una estructura cíclica. El sistema hidrocarburo es hexeno. La posición del grupo funcional es 1 y el sufijo es amida. El nombre del compuesto es 4,5,6, tribromo, 2-ciclohexenamida. Ejemplo 6. Formulemos el siguiente compuesto. Los éteres no se incluyeron dentro de la lista de las funciones químicas. Desde el punto de vista de la nomenclatura, es más fácil nombrar el radical oxigenado, en este caso etoxi, y luego el sistema hidrocarburo. Ejemplo 7. Nombraremos el siguiente compuesto. El radical yodo aparece numerado en la posición 3. Es un compuesto cíclico. El sistema hidrocarburo es pentano. La posición del grupo funcional es 1. El sufijo es ol, porque se trata de un alcohol. El nombre del compuesto es 3-yodo-ciclopentanol.